Antes de comenzar la conversación de este viernes, yo quisiera enviar mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las 52 personas que murieron de una manera tan dramática en el Casino Royal de Monterrey. Desde luego, el pésame va dirigido a toda la comunidad neoleonesa. Y en fin, tenemos que seguir con nuestra historia. Tenemos que seguir con nuestras conversaciones de los viernes. Hoy, al fin, llevo años esperando encontrarme con Francisco Araiza. Él, como usted sabe, es tenor, es un tenor mexicano. La crítica, los comentaristas especializados lo consideran como uno de los máximos y más brillantes intérpretes de las óperas de Mozart y Rossini. ¿No es así? Pues una de las características de mi carrera. Eso es. Vamos a decir algo que seguramente usted también sabe. Hace 40 años comenzó la carrera, la presencia de Francisco Araiza en los mejores escenarios operísticos. Y justamente por ese motivo, el 6 de julio se le rindió un muy merecido homenaje aquí en Bellas Artes. Por supuesto, Francisco, yo pienso que para ti debe ser muy emocionante esa noche, por muchas razones, entre otras porque ahí debutaste en 1970, ¿es así? El debut fue en el Auditorio Justo Sierra de la universidad con el maestro Eduardo Mata. Claro. En la ópera Fidelio, cantando El primer prisionero. Ya había cantado, desde luego, yo 2 años antes en el Teatro de Bellas Artes, pero en el coro interno del Holandés Errante. Que es una ópera muy importante para ti porque te acerca a una de las voces más prodigiosas que yo creo haber escuchado y desde luego que fue determinante para que Francisco dijera yo quiero dedicarme a la ópera. Es el señor George London. Así es. ¿Canadiense? Era canadiense y pues yo tuve la gran suerte de toparme con él por azar, por accidente. ¿Cómo? Porque no es una figura que se conociera mucho, no es así luminosa, digamos. ¿O sí lo era? Sí lo era. Dominó su tiempo de una manera definitiva. Era absolutamente el modelo de cantante para seguir. Era barítono bajo, además. Bajo, ¿no? barítono heroico. Sí. Además era un tipo muy guapo, muy alto, de 1,92, muy imponente. Y además con esa voz y esa presencia, ese carisma que tenía. Y aparte, el hecho de representar y de actuar y de cantar roles de dioses. Entonces, eso le dio ese nimbo de Dios Padre. Pues, tiene una personalidad impresionante y una voz realmente, no sé qué, inolvidable, distinta a todas las demás. ¿Por qué fue esa voz precisamente la que te determinó a irte al mundo de la ópera? Mira, analizándolo ya a posteriori, me convencí de que artistas que tienen un carisma o una vida o un juicio, un karma especial, tienden a madurar de una manera mucho más rápida. Y ellos se dan cuenta de alguna forma y descubren un cierto nivel metafísico en su existencia y ese elemento se oye en las voces. Es el caso de George London y es el caso de Fritz Wunderlich, tenor alemán que murió también prematuramente en un accidente a los 36 años. Alguien decía, la voz es un misterio. Sí. Uno sabe que surge en el interior de una persona, pero ¿dónde se genera? ¿Cómo puede modularse de tal manera? Ahora, ya ves que todo está tecnologizado y tendemos a escudriñar todo al nivel más profundo posible. Hay un grupo de científicos alemanes que están precisamente tratando de ver qué es lo que pasa en un cierto momento técnico vocal. Uno de esos momentos es el famoso pasaje, cuando la voz sale de lo que es la región natural a la región técnica, que es una región artificial, que se tiene que conquistar con métodos técnicos. Entonces me dicen, ¿qué sucede en el momento en el que uno gira la voz para llegar a ese registro? Dijo, fisiológicamente es muy difícil de explicar. Porque ¿qué pasa con la tráquea? ¿Qué pasa con la laringe? ¿Qué pasa con las cuerdas? En fin.
Son mecanismos muy complejos y van a estudiarlos a fondo. Así que en algunos años te voy a poder dar esa respuesta. Me encantará que me des esa respuesta aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde espero que lleguen nuestros amigos. Sí, esos amigos que nos acompañan todos los viernes de 8 a 9 de la noche, o de 8 y 10 a 9 de la noche. Tengo que decirle que estamos recibiendo muchas llamadas, cosa que me alegra infinitamente. Humberto González, María Elena Morales Rojas de Comitán, Chiapas, Claudia Zamacona, que vive en España y está llamándonos, José Fernando Cullera García, también de España, Miriam Guadalupe Cuevas Mondragón, me imagino que aquí de la Ciudad de México. Y por supuesto tengo que decir algo. La semana pasada, en el último momento, llegó una llamada que yo quiero, pues no sé, mencionar porque es realmente muy emotiva. Dice, quiero comentarle a Cristina que soy de Cuba y mi familia me llamó hace un momento para decirme que están viendo desde Cuba el programa de Cristina por el internet. Están vueltos locos. Me gustaría que les mandara un saludo a toda mi gente que admiran a Cristina. Son más de 50 personas las que se reúnen los viernes para ver este programa. Bueno, pues a mí me emociona enormemente esta llamada. No sabe lo que significa para mí, sobre todo en un día como este que es tan especial y que estamos viviendo una situación pues muy dolorosa. Usted y yo no conocimos a las personas que fallecieron en el Casino Royal, pero nos podemos imaginar cuál es la situación por la que está pasando su familia. Pero como dicen, el mar lo lava todo, no, el arte lo lava todo. Y si hay un arte maravilloso, mágico, que concentra a todos, es justamente la ópera. Dentro de ese terreno, pues hay una presencia extraordinaria, la de nuestro invitado de esta noche. ¿No quiere usted mandarle algún mensaje? El misterio de la voz. Tú mencionabas en algún momento, justamente ahora que te hicieron tu homenaje el 6 de julio, que eso, tener esa voz significa disciplina y a veces dolor. ¿Por qué? Porque es desde luego un don, y ese don pues no se te dio a ti exclusivamente, sino es un don que se te otorgó para compartirlo. De esa manera comienzas tú a escudriñar cuáles van a ser tus caminos para hacerlo de la mejor manera. No todos los dones los recibimos para compartirlos, Francisco. No necesariamente. No necesariamente. Pero como es un don eminentemente comunicativo, sí. Es curioso cómo se dan los caminos para que una persona encuentre su destino. Estaba yo leyendo en una nota acerca de ti que, bueno, tu padre es un padre músico, él era organista. Sí. Y fue alguna vez director suplente en la Ópera de Bellas Artes, sí, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, a ti te interesaba la música, te permitió tu mamá que estudiaras órgano, así como para que te entretuvieras un poco, pero creo que cuando supo que quería ser cantante de ópera, dijo, no, esto no puede ser, tienes que tener una carrera formal, y te mandan a la administración de empresas. Así es. Esa fue la condición que impuso ella para dejarme estudiar música. Dice, pero lo vas a hacer como hobby. Y llegó el momento en el que, pues ejerciendo las dos tareas, era ya yo auditor en una empresa muy exitosa, y me ofrecieron la dirección de una sucursal en Monterrey, precisamente, caso trágico, y se requería que yo pues ejerciera esa tarea de tiempo completo. Y como hasta ese entonces había estado yo dividiendo la música y la administración 50 y 50% muy bien, pues llegó el momento de tomar una decisión. Y me acuerdo que le dije en aquel entonces que era mi jefe, le dije, pues le agradezco mucho la oferta, pero no la puedo aceptar. ¿Y por qué no? No es suficiente dinero. Que no, le dije, sí, muy bien. Pero yo quiero convertirme en cantante. Quiero seguir ese camino de cantante. ¿Pero de cantante de qué? Me dijo. Cantante de ópera. Y me dice, no entiendo esta decisión tuya. Entonces lo invité a que presenciara un concierto mío, y después del concierto llegó y me dijo, dice, mira, yo de esto no entiendo absolutamente nada, ni entiendo el lenguaje en el que cantaste, pero tú tienes algo, me dijo. Cuando tú cantabas se me ponía la carne de gallina, dice, o sea que sí, hazlo. Pero si en 3 años no logras equilibrar tu balanza, regresas y trabajamos. ¿Cómo ingresas al conservatorio y te conviertes alumno de la maestra Irma González? Eso fue gracias a la actividad de mi papá, que estando
buscando el maestro correcto, le preguntó a ella si quería darme clase. Ella dijo, desde luego, que quería escucharme primero y se brindó una posibilidad muy buena porque en ese semestre estaba yo estudiando con el maestro Roberto Bañuelas, que estaba precisamente por salir de México a cumplir un contrato en Europa de 5 años con la Ópera de Hamburgo, Ópera Estatal de Hamburgo, cantando roles verdianos de primer orden. Así que pues ya no teníamos continuidad él y yo, y estaba yo en la búsqueda de un nuevo maestro, una nueva maestra, ya con la mira puesta en la maestra Irma González, desde luego. Entonces mi papá la invitó a ese concierto de clausura en el que canté el Dichterliebe, y a la ¿Lo maestra... traduces, por favor? Que es el Amor de Poeta, de Eso. Robert Schumann. Es un ciclo de Lied, dice Lied, es muy bonito. Y a la maestra le gustó y decidió darme clase. Me imagino que para ti las indicaciones de esta extraordinaria mujer fueron fundamentales. Sin embargo, no fue suficiente para ti. Llega un momento en que dices, yo me voy a Europa, quiero estudiar en Múnich. ¿Por qué? Eso también tiene su morfología especial. En un cierto punto se conglomeran 5 personas a mi alrededor, que fue la maestra Irma González, la maestra Erika Kubacek, Maravillosa también. que me adoptó musicalmente, es mi madre musical. Carlos Díaz Dupont, ¿te acuerdas de él? Claro. Maestro de escena. El maestro Luis Berber, que en aquel entonces era director del coro de la universidad, y el licenciado Ricardo Rondón, que era gerente de American Airlines en aquel entonces. Él me propició el boleto para salir, pero fue precisamente la maestra Erika Kubacek que en un momento dado me dijo, yo creo que tú tienes las posibilidades necesarias para hacer una carrera internacional. Entonces ese grupo de gentes comenzó a girar sobre ese pensamiento y a ver cuál era la mejor manera de mandarme a Europa. Creo que este viaje ocurre en el 74, pero en el 73 ya habías tenido una prueba de tu éxito, ya habías sido solista. Sí. Que es muy importante, con una ópera de Haydn, la creación. Esa fue la creación de Haydn, precisamente para lo que me quería escuchar la maestra Kubacek. Le audicioné y en ese momento me adoptó. Fueron 3 años de trabajo increíble. Yo creo que habría que enriquecer la conversación con nuestro invitado de hoy. No es posible de verdad tenerlo cualquier día por aquí porque está viajando constantemente. Vive realmente en Suiza, sí, permanentemente, y viene a México. No rompe los nexos con un país que le dio todo realmente y que te recibe siempre, por lo que veo, con los brazos abiertos. Ahí me gustaría que nos dijeras cuál era la posibilidad de un cantante mexicano en ese momento para brillar en los escenarios extranjeros, por una parte, y cuál era en general la posición de los más sobresalientes cantantes mexicanos también en aquella época. Bueno, ya habían salido de México para ese tiempo 2 grandes tenores, uno mexicano, otro crecido aquí en México. Uno fue David Portilla y el otro fue Plácido Domingo. Plácido Domingo salió a Israel y de ahí despegó su carrera increíble. David Portilla se fue a Londres. Estuvo, si mal no recuerdo, más de medio año en el Covent Garden, y decidió regresarse a México a hacer una carrera más bien en el sur de Estados Unidos. Ya se tenía noción, desde luego, sobre todo con la presencia de Plácido Domingo, que en México había una actividad musical muy importante, músico vocal muy importante, y en el momento en el que yo pues llegué a Alemania, no fue quizás por esa razón de mucha sorpresa, de gran sorpresa. Lo que sí fue de gran sorpresa es que me haya presentado yo con repertorio mozartiano y con lied alemán, que eso en un cantante latino pues no era muy común. ¿Por qué? Porque, primero que nada, el idioma alemán es un idioma muy difícil. Tú estudiaste aquí en el Instituto Goethe, ¿no? En el Goethe, sí. Y tuve la oportunidad pues, de establecer relaciones amistosas con la colonia alemana en México y de esa manera de practicarlo hasta depurarlo de una manera bastante buena. Perdón que te interrumpa. Desde luego era muy importante que fueras a Múnich, pero pudo haber sido distinto porque hay un muy buen repertorio italiano y otro francés. Pudiste haber elegido esos 2 y, sin embargo, decides por la escuela alemana. Eso también fue parte del plan. La meta era llegar a la Academia de Viena a estudiar con un tenor legendario que se llamaba Anton Dermota, que ya me había aceptado aparte. Y para ver qué me faltaba, la maestra Erika dijo, vamos a tomar parte en un concurso
para que veas tú mismo en dónde te puedes ubicar y qué es lo que te falta estudiar. Decidimos tomar parte en ese concurso de la Radio Bávara, que es uno de los más importantes todavía del mundo. Y pues ya no me faltaba nada, o sea, ya iba bien preparado y gané el tercer lugar. Y una semana después ya tenía mi primer contrato para debutar en Alemania, en un teatro alemán en Karlsruhe. O sea que la carrera pues me sorprendió y cortó ese plan original que tenía yo de ir a Viena. Me quedé un semestre en Múnich, ahí estudié en las clases de maestría, de ópera y de Lied, con el que era presidente del jurado Erich Werba y su asistente, que fue Richard Holm, también un gran tenor, que me apadrinaron y pues después la carrera tomó un curso muy acelerado, de tal manera que 2 años después ya estaba audicionando para Herbert von Karajan. Claro, además hiciste la primera grabación, creo que digital con él, ¿no? La primera de grabación Sí, digital. Lo hacíamos con debe él, haber sido exactamente. maravilloso ser dirigido por von Karajan. Sí. Pero tuviste debuts muy importantes en Salzburgo. Con él. Después te fuiste a la Scala de Milán y después el Metropolitan Opera House de Nueva York. Así que fue un salto tras otro. Sí. Como te decía antes, la carrera se desarrolló a un ritmo verdaderamente acelerado y pues iba, cada evento, cada ocupación que tenía era siempre en ascensos, por decirlo así. Saliendo del teatro Karlsruhe, considerado como un teatro en Alemania llamado de clase B, de clase media. Salí de ahí a la Ópera de Zúrich, a los festivales de Aix-en-Provence, de Edimburgo, finalmente a Bayreuth, que son festivales de primer orden. Pues el brinco hacia la Staatsoper de Múnich, que es un teatro de primer orden también a nivel mundial, son teatros A la Ópera de Viena, Hamburgo, París, Londres, la Scala de Milano y finalmente Nueva York. Después de tu viaje a Europa, tu estancia allá, ¿cuándo fue la primera vez que volviste a cantar en un escenario mexicano? ¿Y cómo viste el ambiente? Fue 3 años después de que salí. En el 77 regresé a tomar parte en una producción de La Flauta Mágica. Oh. Y ya venía pues yo con ese predicado de cantante mozartiano y aparte sucesor de Fritz Wunderlich, el que te hablaba yo antes. Así que fue una producción muy bien hecha en aquel entonces. Nosotros hacíamos producciones operísticas muy buenas. ¿Hacíamos, ya no hacemos? Sí, gracias a Dios seguimos haciendo. Y hay un muy buen público. Hacíamos, sí. Hay mucho entusiasmo, las personas van al Auditorio Nacional, por ejemplo, a ver la pantalla donde se proyecta una ópera del Metropolitan. Y ese es un buen indicio. Hemos tenido ópera siempre. México es un país operístico. Si te pones a ver los más de 200 años de la historia de la ópera en México, muchas de las óperas de compositores importantes como Rossini y Donizetti, después de haberse estrenado en Europa, la segunda función o el segundo estreno se hizo en México. Eso lo sabe poca gente. Así que México era una de las estaciones obligatorias, tanto para el repertorio como para los grandes artistas. Por fortuna los montajes ya se van simplificando. Ya puede un grupo de artistas montar una ópera sin que cueste tanto. Es posible. Y yo creo que es un fenómeno muy interesante, sí, porque como que le han quitado... Ahora, la magia de la ópera es todo lo que tiene, la escenografía, el vestuario, los cantantes que además deben ser magníficos actores. No sé si en tu formación hay una preparación actoral. Desde luego, es parte del programa de educación. Actor, esgrima, una serie de actividades físicas que tienen que ver con la actuación. Sí, es importante que lo digas por una razón, porque hay personas que piensan que un cantante de ópera tiene ya el don, se presenta en el escenario y todo le sale muy bien. Y no, resulta que hay que aprender, hay que memorizar. Por ejemplo, que eso también es una cosa complicada. Sí, claro. Y en otros idiomas, además. Eso aparte. Pero el punto, digamos, culminante de todo ese sistema es el llegar a tener algo personal que decir, a dar tu opinión de lo que estás haciendo. ¿Por qué no nos dan ustedes la opinión acerca de lo que hace maravillosamente nuestro invitado de esta noche? Está aquí con nosotros el tenor Francisco Araiza. Aproveche esta oportunidad y utilice todas las vías con que contamos para que usted llegue aquí, a este estudio de Canal 11. Ya tenemos otros medios, luego se los presumo. Vamos al corte y regreso.
Los que nacimos en México somos muy afortunados, pues esta tierra te enseña valores maravillosos. Sí, esta tierra te enseña las ganas de querer llegar lejos, a esforzarte más que los demás en todo momento, la perseverancia para lograr lo que parece imposible y el compromiso que tienes con la gente que confía en ti. En Gruma lo sabemos, porque precisamente esos valores son los que nos han ayudado a llevar nuestros productos a más de 100 países, convirtiéndonos en una compañía global de alimentos orgullosamente mexicana. Pero mejor aún, hemos aprendido que esos mismos valores son los que le ayudarán a nuestra tierra a seguir siendo la mejor tierra de este planeta. Gruma, la compañía que nutre el corazón de México y el mundo. Este proyecto es nuestro. Oye, ¿ya te enteraste de la nueva noticia? Que cambiaron al de sistemas. No, que en enero del 2012 ya no vamos a pagar tenencia. ¡Qué buena onda! Con el dinero que me voy a ahorrar, junto para la computadora de mi hijo. A partir de enero de 2012 se elimina el impuesto federal de la tenencia, quedando en manos de los gobiernos estatales su aplicación. Con acciones como esta, el gobierno del presidente de México cumple. Apoyando la economía familiar, construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Para darle la bienvenida a Francisco, estamos estrenando nuestro Facebook, que es Conversando con Cristina Pacheco, así de facilito. Y tenemos un Twitter, es @conversando11, con número TV. Díganos, denos sus opiniones, sus puntos de vista y desde luego celebre que esté con nosotros una figura tan importante y que desde luego lleva una visión por el mundo de México, un nuevo aspecto de nuestro país. Vamos a ver qué te dicen. Mira, Antonio López dice, yo soy de Zamora y fui a ver al Centro de las Artes este gran tenor, pero me entristeció que estuviera tan poca gente porque los precios eran muy altos. Pero bueno, lo mejor de todo fue disfrutarlo. Pues fíjese que en el corte estábamos hablando justamente de eso, de lo costoso que es montar una ópera. Sí, tiene su precio, desde luego. Y pues como se trata de un espectáculo completo, los costos grandes son desde luego los costos de escenografía y de vestuario. Y me imagino que también hay otra cosa, hacer los montajes y llevarlos de gira debe ser una cosa complicadísima. Es muy complicado porque en general una producción se hace para un cierto teatro. Entonces encontrar teatros similares donde se pueda realizar toda la labor técnica que requiere esa producción es muy difícil. El cantante, cuando es solista, cuando es una figura como tú, ¿puede participar en la producción, dar opiniones, sugerir algo o no? Ah, claro. Además es deseable que lo haga porque al final de cuentas es él el que va a estar proyectando el carácter que va a interpretar. Y si no está convencido del resultado, pues no lo va a hacer en forma convincente. Y entonces se trata de que el maestro de escena lo convenza a él o que él convenza al maestro de escena. ¿Quién te convenció de que adoptaras un repertorio dramático a partir de 1985, interpretando Fausto justamente? Esa fue la voz. A mí me había dicho mi primer maestro de canto, que fue Enrique Jasso, me había dicho cuando le audicioné por primera vez que era un tenor dramático en embrión. Después la maestra Irma me dijo, tú tienes una voz que se va a desarrollar con el tiempo. Tú vas a poder cantar el repertorio lírico mientras estés joven. Y además, después George London, cuando los conocimos, que fue en 1979, también me dijo lo mismo. Dice, tú vas a poder cantar todo si toma los pasos correctos en el tiempo correcto. Una pregunta, ¿se puede cambiar de coloratura? Porque estaba viendo que Plácido Domingo a estas alturas cambió de tenor a barítono. Ese es cambio de tesitura. Perdón, sí. Hay casos que se han dado. Pero él dice, tengo 70 años, pensé que no lo podría hacer y aquí estoy haciéndolo. Sí, hay casos. Existe otro tenor también muy importante, Ramón Vinay, que cantó primero como barítono, después como tenor dramático heroico, se regresó a barítono y terminó como bajo. ¿La edad tiene que ver con los niveles de la voz, con la clasificación de una persona como cantante de ópera? No necesariamente. El repertorio se define a temprana edad, pero hay voces que son muy amplias y muy ricas.
Entonces, la voz madura, claro, con la edad, hasta llegar a un punto culminante del repertorio que le pertenece. Desde luego, todo tiene su ciclo de vida. El momento en el que la voz de tenor comienza a declinar, siendo la voz más difícil de crear, más difícil de mantener. ¿Por qué? Porque esa voz se mueve en un mayor porcentaje en el registro artificial. Es la voz que más trabajo cuesta hacer sonar. ¿Los tenores pueden ser de 3 calidades? Sí, hay tenores ligeros, lírico y dramático. Tú has tocado todos estos niveles. Sí, así es. Me tocó ir a dar toda la excursión. Pues me parece que tienes una visión muy clara de lo que ha sido tu trayectoria y nosotros estamos compartiéndola en esta breve conversación. Hay muchas personas que están interviniendo en ella y quieres saber lo que te dicen. Sí, con gusto. María del Carmen Echeverría Porra dice: quiero mandarle un saludo con mucho cariño al tenor Francisco Araiza de parte de la mamá de Pablo Porras. Ah, igual un saludo de ¿Fue tu compañero de escuela? No, le di clases. Ah, qué maravilla. Cuando comenzaba. Arturo Castellanos, quiero felicitar a Cristina Pacheco y al maestro Francisco Araiza por su gran calidad. Manuel Irizar, qué maravilla. Manuel es una persona que ha hecho mucho por la ópera. Un grandísimo amigo mío. Impulsor, encantador y compañero de Canal 11. Dice un saludo a Francisco Araiza y a Cristina Pacheco, que ambos son muy buenos amigos.